Sí, soy yo. Bueno, decir y contar. Ramiro, en el taller, cuando alguien leía en voz alta, se apoyaba contra el respaldo de su sillón orejero, cerraba los ojos haciendo un esfuerzo de atención y estiraba el cuello como una tortuga milenaria que volviese año tras año a la misma playa. Seguramente esto formaba parte de su oficio, el oficio de narrador. Cuánto me asombraba su capacidad de escucha. Asimismo, me maravillaba por esta cualidad su mano derecha en el taller, mi amigo Víctor. Ambos captaban al vuelo tramas y argumentos, tono y lenguaje. Por momentos, parecía que solo hubiese que observar. Resulta difícil seguir un texto leído de viva voz, sobre todo cuando el escuchante trata simultáneamente de distinguir entre forma y contenido. Una destreza que se consigue a base de horas y de un cierto talento. Una vez finalizada la lectura, hay que decir algo. El lector, escritor, espera de vuelta algún comentario por parte de la concurrencia. Las opiniones de Ramiro no eran elaboradas. Era directo, claro, inapelable. Luego callaba, no debatía. Durante una época le recuerdo saliendo presuroso del taller a las 10 menos 3 minutos. Era cuando daban en la televisión esos programas de cine la 2 que presentaba Garci. Vaya, no le bastaban 2 horas de taller. Aún no tenía suficiente. Necesitaban más historias antes de acostarse. Me sucedía cosa parecida, pero lo mío no resultaba raro, porque yo era un jovencito con ganas de saber y conocer, mientras que Ramiro era un viejo incombustible que tiene más mérito. Me gustaba imaginar que yo le acompañaba y veía con él el programa, solo, en mi casa, reconfortado de que hubiese un escritor a unos pocos kilómetros, disfrutando con una película de Scorsese o de quien fuera. Así que los viejos, pensaba yo, no se aburren forzosamente de nuevas historias. En él, su modo de interesarse por el otro, por los demás, parecía inextinguible, y para mí, Ramiro se convirtió en un modelo. Tenía una idea muy clara de cómo se debe escribir. Yo le escuchaba y aprendía, pero con el tiempo fui dándome cuenta de que no siempre estaba de acuerdo. Me parecía que podían existir otros modos, otras formas. Lo sigo pensando. Sin embargo, Ramiro se ha fundido en mi cerebro. Es una suerte de Pepito Grillo, una conciencia suplementaria que se aparece como el fantasma del padre y me asalta con frases del tipo ¿y esto a dónde va? Es una voz que ronda durante las clases que imparto, pero también es una voz que se presenta en mi propia escritura y me sigue importando y me hace pensar. Entonces, en aquel círculo del taller, recuerdo que ante la frasecita uno podía echarse a temblar, o no, pero cómo no considerarla. Ramiro me enseñó que en esta vida, al menos por escrito, es pecado aburrir al prójimo. Me gustaba encontrarme con él en Algorta, paseando fuera del taller. Era fácil verle sobre las 10 de la mañana por el paseo de la Galera. En una ocasión, hace unos pocos veranos, nos encontramos a la altura del molino de Iserrota. Yo había quedado con mi padre en la Salvaje y le dije a Ramiro que iría caminando por el paseo de los acantilados. Esto último no le interesó gran cosa, pero lo de reunirme con mi padre en la playa me pareció que le enternecía. Para él, este hecho cobraba un sentido y una profundidad que a mí se me escapaba. Era tímido y pudoroso, pero también sentimental a su modo, y me contó que daría un brazo por volver a pasar un día de playa con sus hijos cuando eran pequeños. En cualquier caso, está bien que un hijo acuda a la playa junto a su padre, y nos despedimos. Me gustaba mirarle a la cara. Físicamente Ramiro tenía para mí algo familiar. De hecho, guardaba un inquietante parecido con mi abuela materna, doña Nieves Gárate. Eso nos lo decíamos mi hermana y yo con media sonrisa, entre extrañados y divertidos. En el taller, Ramiro dedicó muchísimas horas de su vida a escuchar a gentes diversas. Por ese círculo pasaron durante generaciones personas de lo más variopintas, a menudo encerradas en su soledad, y él los recibía. Cada lunes, antes de que Víctor llegase con las llaves en compañía de Ramiro y nos abriese la puerta del local, nos agolpábamos enfrente del escaparate. En aquel momento el taller se reunía en la trastienda de un bar. Yo rumiaba intrigado en lo que se le pasaría por la cabeza a quien nos viese apostados en ese número de la avenida Basagoiti. ¿A qué se dedicarán? ¿Qué clase de actividad es esta? No es un grupo de karate, no parecen deportistas, desde luego. Tampoco mormones. No es un choco, ni un coro, ni un grupo de parroquia. Hay altos y bajos, mujeres y hombres, viejos y jóvenes. No visten ni remotamente parecido. Unos pasan de puntillas sin hacer el menor ruido. Otros no callan.
¿A qué club, a qué gremio, a qué orden pertenece? Dentro, minutos después, habría un escritor mayor prestándonos toda su atención. Por último, él nunca leía en el taller nada que hubiese escrito. Yo le he escuchado tanto que no le he leído como debiera. Para mí, aún me suena próxima su voz. Mientras, voy haciendo sitio en mi biblioteca para cada uno de sus libros. Ya vendrá el momento justo de leerlos. Sé que me esperan. ¿Qué me gustaría ir aprendiendo de Ramiro? La lección de la perseverancia, del escribir pese a todo, del confiar en las fuerzas de la creación, en el trabajo de una vida. Muchas gracias, Íñigo. Ese Víctor al que han mencionado es Víctor Abad, que es quien ha puesto los locales en este taller itinerante que ha sido, que se ha desplazado por diferentes sitios del Algorta, el que ha puesto los últimos locales. Hoy el taller sigue reuniéndose todos los lunes en un local de la casa de los padres de Víctor Abad. Marta, ¿quieres que te lleve el micrófono o prefieres venir? Lo que tú digas. Marta, ven, por favor. ¿Sabes lo que pasa? Que estamos... Voy a por el micrófono y vuelvo a mi sitio. No, ¿sabes lo que pasa? Que ahí no podemos grabar. Que si voy a ir me siento ahí, ¿eh? Siéntate. Siéntate. Voy a ser breve. Me lo he preparado porque creo que el taller, las personas del taller y Ramiro se lo merecen, pero es muy sencillito, no tiene trabajo literario de mis compañeros que se han preparado este evento. Y lo con micrófono. Sí. Bueno, me llamo Marta Barrón López y nací en Madrid en 1970. Ramiro Pinilla me publicó en Galea a los 11 años un cuento y desde 1985, en 2 periodos intermitentes, asisto con mis compañeros al taller. Hoy es el día de Ramiro Pinilla, el taller y de las personas del taller, en el orden que vosotros queráis. El taller es una experiencia viva, dinámica, libre y creativa, que no se entiende y no se puede practicar sin saber escuchar, escribir, leer y relacionarse. Que no se entiende si no se aguanta al menos 3 años seguidos. Que no se entiende sin los textos de los otros. Todos entenderéis mejor el taller hoy. Todos entenderíais mejor el taller hoy si tuvieseis el privilegio, como hemos tenido algunos, lunes a lunes, de escuchar los textos de las 5 personas que integran este evento. Oír su esfuerzo, sus emociones, sus palabras, su escritura. Y por último, esto sí me voy a levantar porque es un poquito reivindicativo. Quiero recordar hoy a Willy Uribe, un escritor vivo de Guecho que sin ser universitario ni leer demasiado ha aprendido a escribir, como decía Ramiro, escribiendo. Por favor, leedle ahora que podéis todos en vida, difundirla en vida, comprad el miércoles, revancha si podéis, en la Casa del Libro, merecerá la pena. ¿Y por qué el miércoles? Bueno, por poneros fecha, porque si no, no lo vais a hacer. Muchísimas gracias. A ver, hay más personas del taller por ahí que querrán contarnos cosas. Andrea, ¿quieres contarnos cosas? ¿Quieres subir? Sí, que se te vea. Y si quieres te sientas. Puedes usar esto. Bueno, yo la verdad es que no he preparado nada. He asistido muchos años al taller, embarazada, sin embarazar, de todo.
Y la verdad es que una de las cosas que os quería contar, en la dinámica que han dicho del taller, pues nosotros leíamos, entonces cuando terminabas de leer, silencio, con el silencio incómodo y el momento incómodo que se conlleva, pero si a Ramiro le encantaba el texto, te decía al momento, me ha encantado, si no ya sabías que... Y la frase solía ser, ¿te ha gustado lo que has leído? Y entonces días, no, me ha aburrido, Ramiro, yo también me he aburrido con mi propio texto. Entonces, bueno, simplemente para que supierais que es verdad lo que han dicho, que hacía falta, además de coraje para escribir, coraje para estar allí aguantando la leña que te daban y nos siguen dando hoy en día. Marga, Cristina, Ana, vente. Ánimo. Bueno, yo tampoco había preparado nada ni sabía que íbamos a comentar así por... No sabéis que esto era un atraco, ¿no? Pero bueno, yo empecé hace muchos años, luego tuve un periodo de descanso. Yo me enteré del taller porque salía entonces en algo del aula de cultura y el teléfono que venía de contacto era el teléfono, creo, de casa de Ramiro, su teléfono particular. Y yo lo sí que quería comentar, yo creo que la gente que yo conozco que ha pasado por el taller no es como en otros talleres de escritura que han comentado ellos, que te enseñan a escribir desde el principio, ¿no? Yo creo que lo que nos hemos acercado allí siempre habíamos escrito, mal, pero habíamos escrito, ¿no? Siempre llevábamos algo y yo creo que el poder llegar ahí, leerlo, escuchar a otras personas que te decían de tus propios textos o de relatos o lo que llevaras, ¿no? Cualquier cosa, pues es lo que nos aportaba. Yo no sabía quién era Ramiro Pinilla. Yo soy madrileña, vine aquí con 28 años y realmente creo que me enteré que Ramiro había ganado un premio cuando llevaba ya 4 años o 3 años en el taller. O sea, es que no tenía ni idea de quién era. Me acerqué porque, bueno, pues me gustaba escribir, vi la posibilidad de participar en un taller de escritura y allí fui, y él en ningún momento se presentó como nada más que Ramiro y ya está. ¿Y cuando tú llegaste, dónde estaba el taller? En el bar Iker, me parece que se llamaba Iker, un bar cerca de la salida de... Entonces no había metro, claro. Cuando yo empecé fue en el 1995. ¿En la calle Telleche, dices? Pues no lo sé, porque luego ya pasamos a la casa del pueblo, porque ahí íbamos buscando, bueno, él iba buscando sitios donde irnos reuniendo, y luego ya la librería de Víctor. De Víctor, perdona, de Jesús. Sí, Antares. La de Antares. En las dos de Antares. Y ya luego fue mi parada, volví 5 años después. Y ya era pues cuando había ganado ya los premios. ¿Tú? No, yo no, él. Ah. No, hombre, yo no ganó nada. Pero él había ganado ya los premios y bueno, pero he de reconocer que la dinámica del taller seguía siendo la misma. Ramiro era el mismo y no había cambiado nada. Muchas gracias, Marga. ¿Alguna persona más? ¿Quiere que le lleve el micrófono? ¿Quiere venir? María, adelante. Sube, María. María Bengoa. Hola, María. Hola a todos. Recuerdo que yo empecé a ir al taller en el año 2000 o así, y recuerdo que a mí no me gustaba nada el taller. Yo había dado un taller de lectura 4 años en el Ayuntamiento de Bilbao y no había asistido nunca a un taller de escritura, pero bueno, no entendía bien el método de aquel taller.
Y sobre todo yo le decía muchas veces a Ramiro, pero si allí nadie ha leído nada, quieren escribir pero no han leído nada, ¿no? Bueno, esa es una pequeña discusión que teníamos. Pero bueno, con los años que fui irregularmente, me fui dando cuenta de los enormes valores que tenía el taller y bueno, pues luego por mi cercanía a Ramiro, pues en fin, ya todo me parecía bien, ¿no? Y desde luego es maravilloso el grupo de personas que se fue reuniendo en el taller en los últimos años en los que yo estuve, porque evidentemente el taller duró muchísimos más años, pero este grupo de personas que han hablado aquí, Estíbaliz, Lucía, Íñigo, Mónica, John, Bilbao y muchas más que no han hablado. Yo solo quería leeros un fragmento que ayer o anteayer encontré en un libro que Ramiro regalaba a muchísima gente y que también me regaló a mí. Yo le entrevisté en el 97 y al poco de entrevistarle nos hicimos amigos y me regaló Walden. Y el biógrafo del autor de Walden, al que tanto admiraba Ramiro, Henri David Thoreau, dice: en cada página de Walden se percibe la presencia inconfundible de una personalidad, de un hombre semejante a una roca por la solidez granítica de sus principios, a un roble por su recidumbre inconmovible, a una flor silvestre por su sensibilidad y a un halcón por los vuelos de su imaginación. Para mí esto también vale para Ramiro, que siempre cuando le preguntaban ¿por qué libro tuyo empiezo? En las ferias, yo estaba en las ferias con él cantidad de veces, siempre decía, no, lee Walden. En vez de recomendar sus libros, recomendaba Walden. Por eso he querido leeros este fragmento, que habla del autor de Walden, pero también habla de Ramiro. Muchísimas gracias, María.